Hola a todos, soy Asier y en este vídeo os voy a mostrar, os voy a enseñar, os voy a intentar convencer de que resolver el cubo a ciegas es posible para cualquier persona. Todo aquel que sea capaz de memorizar un número de teléfono, la lista de la compra o cualquier cosa, cualquier información, pues podrá también conseguir memorizar el cubo de Rubik y resolverlo. No es tan complicado como parece a primera vista. ¿Vale? El cubo de Rubik, como sabéis, tiene 8 esquinas y 12 aristas. Y con eso, con el método que yo uso, como máximo para esquinas tienes que memorizar 10 letras, porque a cada pegatina le pongo una letra. Y para aristas, como máximo tienes que memorizar 16 letras. No siempre se tienen que memorizar 10 letras para esquinas y 16 letras para aristas, sino que normalmente suelen ser en torno a 7 para esquinas y 11 o así para aristas, ¿vale? Un poco más aristas. ¿Cómo es posible, digamos, resolver el cubo a ciegas, ¿no? Cuando nosotros tenemos un método normal de resolución del cubo, por ejemplo el método freeze, pues nosotros pues hacemos la cruz, ¿no? Pero digamos que en las únicas piezas que nos fijamos a la hora de hacer la cruz, por ejemplo, son en las blancas, y vamos a empezar la cruz por el blanco. Entonces, vale, las blancas las tenemos localizadas y podríamos, digamos, hacer la cruz sin mirar. A lo mejor nos costaría un poco más, un poco menos, pero podríamos conseguirlo hacer. Pero ¿qué pasa? Que si hemos memorizado todo el cubo, imaginemos, y hacemos la cruz, estaríamos cambiando el resto de piezas. Entonces no es... vale, he hecho la cruz mal, pero da igual. No es tan fácil, digamos. O sea, no hay que utilizar un método como el de resolución normal, ya que tendríamos que hacer un seguimiento del resto de piezas mientras estamos haciendo la cruz. Un seguimiento del resto de piezas mientras hacemos el F2L. Un seguimiento mientras hacemos el OLL. Eso es posible, porque hay gente que lo ha hecho, pero bastante complicado, ¿vale? Entonces, no se va a seguir un método ni siquiera parecido a cuando lo resolvemos el cubo mirando, ¿vale? Porque sería imposible hacer un seguimiento de las piezas, o muy costoso. Y por tanto lo que se va a hacer es algoritmos, como por ejemplo el que resuelve esta posición de aquí, que intercambian pocas piezas. Es decir, por ejemplo, este algoritmo lo que hace es esta esquina de aquí, que va a ser la recámara para el método que os voy a enseñar, el buffer, y se intercambia con esta de aquí. Es importante tener en cuenta que no se intercambia se intercambia la pieza, pero hay que tener en cuenta la orientación. Es decir, esta pegatina de arriba, la VL, se intercambia con la RDF, ¿vale? Esta con esta. Y como consecuencia también, porque no hay ningún algoritmo que intercambie únicamente dos esquinas, pues como consecuencia se intercambian también estas dos aristas. Este algoritmo lo vamos a utilizar para resolver esquinas. Y estas aristas se van a estar intercambiando continuamente, ¿vale? Entonces, al final, cuando lo hagamos un número par de veces, se quedarán bien. Si es un número impar, se explicará eso explicaré en un futuro la paridad. Pero vamos, sería eso. Entonces, el algoritmo es el siguiente. Os lo dejaré puesto en la descripción de todas formas. Eso es todo, ¿vale? Se puede llegar a ejecutar bastante rápido. Y bueno, lo que conseguimos es intercambiar esta con esta. Entonces, con algoritmos que intercambian pocas piezas, digamos que podemos hacer ese algoritmo y seguir teniendo el resto de piezas memorizadas más o menos como estaban, ¿vale? Entonces, ese es el algoritmo del Postman, ¿vale? Os recomiendo que lo aprendéis antes de seguir con el vídeo. Os recomiendo que lo practiquéis mucho, hasta que os salga fluido, sin mirar. Os tiene que salir sin mirar y fluido, ¿vale? Una vez ya lo tendréis controlado, pues bueno, pues seguimos. A ver, os voy a, por ejemplo, ilustrar con un ejemplo cómo se iría resolviendo, ¿vale? Entonces, vamos a ir anotando los ciclos. Es decir, primero, para esquinas, ¿vale? Sería la pieza VL, que es el buffer, tiene que ir a F
FLD, por ejemplo. Lo llamamos así, FLD. FLD tiene que ir a BRD. Vale, BRD tiene que ir a RDF. Esta notación, por cierto, solamente os fijáis en la primera y esa es la pegatina que importa, y luego las otras dos es para orientar, para decir a qué esquina nos referimos. Pero si yo digo FLD, me estoy refiriendo a esta pegatina de aquí, ¿vale? Era eso nada más. RDF, y veis que la pegatina RDF es la pieza que debería ir donde está nuestra recámara, ¿vale? Entonces ahí se habría acabado un ciclo. Entonces la anotación la ponemos así, ¿vale? Sin embargo, estas dos esquinas de aquí no las hemos tocado y siguen estando sin resolver. Entonces habría otro ciclo. Podríamos, por ejemplo, romper en cualquiera de estas pegatinas, en cualquiera de las 6, cualquiera de estas 3 o cualquiera de estas 3. Entonces, vamos a elegir una al azar completamente, esta, ¿vale? Daría igual cualquier otra. Esta es la UFR, ¿vale? La UFR tiene que ir a la BUR. Y la BUR vuelve a la UFR. Bien, ¿no? Entonces digamos que tenemos dos ciclos. Bueno, sí, exactamente dos ciclos. Entonces habría que ir, para memorizar esto, pues simplemente bastaría con memorizar es la letra de esta pegatina. La de la recámara la obviamos porque siempre empezamos por la recámara. Entonces este se puede obviar, no hace falta memorizar nada aquí. Aquí habría que memorizar una letra, 2 para esta, 3, 4 para esta, 5 para esta y una sexta para volver aquí, ¿vale? La sexta sería aquí. Ahora lo vemos esto con el ejemplo. Primero, no os he explicado cómo resolver piezas que no sean esta de aquí. Es decir, si yo tengo que resolver esta pegatina, que es la primera, tengo que llevarlo a donde el algoritmo de Old-Postman intercambia la pieza. Es decir, mira, lo voy a explicar aquí. Ese es el algoritmo, ¿no? Sin embargo, si yo hago D y luego hago el algoritmo, y después de hacerlo hago D', lo que he intercambiado es esta con esta. Es decir, si hacemos la conjugación D y luego ejecutamos el algoritmo, estamos intercambiando distintas piezas a las que teníamos. O sea, simplemente hay que llevar la pegatina que queramos a la pegatina destino, que es esta de aquí, ejecutar el algoritmo y desejecutar cómo hemos llevado esa pieza hasta ahí, ¿vale? Es sencillo. Entonces, para llevar esta aquí, simplemente ejecutamos D. Luego, algoritmo de Old-Postman y deshacemos la conjugación. La siguiente era esta de aquí, segunda. Para conjugar esta aquí, basta con hacer D'. Y ejecutamos el algoritmo del Postman. Y para desconjugar ejecutamos D, ¿vale? La siguiente es RDF. O sea, es esta de aquí. No tenemos que hacer nada, ¿vale? RDF. No conjugamos, ejecutamos el algoritmo del Postman y al no conjugar no tenemos que desconjugar. Vale, hasta ahí bien. Entonces este es el momento en el que tenemos que romper en un nuevo ciclo. Hemos dicho que rompíamos en esta pegatina. La conjugación es F, porque lleva esta pegatina aquí. Ejecutamos el algoritmo del Postman y deshacemos la conjugación con F'. Con eso lo que habremos conseguido es llevar esta pieza a la recámara. Y con eso ya simplemente tendremos que lanzar esta al siguiente, es decir, a BUR, a esta de aquí. Entonces, para conjugar BUR aquí, la conjugación es R'F. Ejecutamos el algoritmo del Postman y deshacemos la conjugación FR. Vale, y por último lo que os decía, como hemos roto en este ciclo, hay que volver a, digamos, hay que devolver la pieza a su sitio, porque al romper el nuevo ciclo lo que sacamos es la pieza esta, la amarillo, azul, rojo, de su sitio y la dejamos en el sitio de
de la primera del nuevo ciclo. Entonces es necesario volver a ejecutar pues a donde iba en este caso, a UFR, ¿vale? Esto, bueno, lo iremos viendo un poco más a fondo, pero no es muy complicado. Entonces la conjugación es F, ejecutamos el algoritmo y F'. Y con eso quedaría resuelta las esquinas. Más o menos es esa la... O sea, aquí serían 2 letras, o sea, 6 letras. Que con ellas yo formo 3 palabras, porque las formo de 2 en 2 las palabras, de 2 en 2 letras, ¿vale? Eso sería con esquinas. Vale, ahora por ejemplo, os voy a decir cuál es el algoritmo que utilizo para resolver aristas. Y el algoritmo para resolver aristas es el siguiente: M2. ¿Sí? M2, ese es el algoritmo. Y diréis, ¿qué intercambia M2? Pues este es el buffer, concretamente esta pegatina, y la pegatina destino es esta de aquí. Y lo que hace es intercambiar esas dos. Es decir, si yo conjugo, por ejemplo, esta de aquí, aquí, y luego hago M2 y desconjugo, y luego, por ejemplo, esta de aquí la pongo ahí, tengo un 3 ciclo, digamos, ¿vale? Pues es eso básicamente. Se conjuga esta de aquí aquí para resolverlo. Haces M2, desconjugas, se conjuga esta de aquí aquí, haces M2 y ya está, desconjugas y ya saldría. Bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, un ejemplo más largo. Y luego en vídeos posteriores explicaré peculiaridades que tiene el método M2, como la paridad, o sea, es decir, el número de veces que lo hacemos, y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para lanzar a posiciones del medio, a piezas del medio, estas de aquí. Vale, bueno, os voy a empezar con este ejemplo. Entonces, la buffer, que es la pieza de F, tiene que ir a V. V tiene que ir a FR. FR tiene que ir a RU. RU tiene que ir a LF. ¿Vale? Y LF tiene que ir a RD. Vale, perfecto. Y ya os dais cuenta que RD, en la posición de RD está la pieza del buffer. Entonces habría que romper el nuevo ciclo, porque estas dos piezas de aquí atrás no las hemos tocado durante la memorización. Entonces, por ejemplo, como en el caso de las esquinas, podríamos romper en cualquiera. Por ejemplo, esta, la BR. BR tendría que ir a BL, y la BL tiene que volver a... en este caso a RB. O sea, tiene que ir a la misma pieza pero cambiada. Aquí en este caso, aunque no lo haya puesto, tenía que volver a UFR, y por eso no lo he puesto, y por eso sería aquí un 6, ¿vale? Espero que se entienda. Eso es simplemente. Vale, entonces ahora vamos a ejecutarlo. Simplemente sería... las conjugaciones ya las explicaré más a fondo, pero sería... para V, como es la pieza destino, no hay que conjugar, sería M2. Luego, para FR, simplemente la conjugación sería esta, hacer M2 y desconjugar. La siguiente, RU, sería la conjugación así, M2 y desconjugar. Luego, LF, la conjugación sería y desconjugar. Y para RD sería vale. Luego
iríamos a esta, BR, que es esta de aquí. Entonces la conjugación sería, hacemos M2, deshacemos la conjugación, lanzamos a la siguiente, que es BL, esta de aquí. Entonces hacemos la conjugación, M2, deshacemos la conjugación, y por último ARP, es decir, a esta de aquí. La conjugación sería así, y deshacemos la conjugación. Vale, eso sería todo. Y como veis aquí, bastaría con memorizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Memorizaríamos las letras correspondientes a V, FR, RU, LF, RD, BR, PL y RB, ¿vale? Bueno, de momento con esto que os he contado podéis tener más o menos una idea de cómo funciona la resolución a ciegas, digamos. Quizás todavía no lo dominéis y hasta que no suba otro vídeo explicándolo más en detalle no lo entendáis del todo, pero es un vídeo de aproximación hacia la resolución a ciegas. Bueno, espero que cualquier duda me la pongáis en los comentarios, me digáis cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, me lo ponéis y yo la resuelvo. Y subiré pronto el siguiente vídeo explicando con más ejemplos todo un poco mejor.